Hola a todos y bienvenidos a este módulo de fiscalidad de criptomonedas. Yo soy Zcoin y como sabéis, además de streamer, soy abogado en ejercicio y especializado en asesoramiento tributario. En este módulo introductorio a la fiscalidad de las criptomonedas vamos a cubrir aspectos básicos que todas las personas que vivan en España deben saber para poder gestionar correctamente sus obligaciones tributarias y disfrutar de los beneficios obtenidos del trading y de las demás actividades que hacemos en la blockchain con tranquilidad y sin incurrir en posibles infracciones. Pues vamos a ello. Empecemos por lo básico. ¿Se deben pagar impuestos por nuestras criptomonedas? La respuesta parece obvia, ya que probablemente todos piensan que sí, cuando realmente la respuesta correcta es depende. De esta forma, no todas las operaciones que hagamos con criptomonedas necesariamente generarán una renta que se requiera declarar y pagar un impuesto por ella. Asimismo, hay casos donde la mera tenencia de criptomonedas tampoco implica el surgimiento de ninguna obligación tributaria. Esto de buenas a primeras puede parecer un poco confuso, ya que si hemos investigado un poco por internet, es probable que hayamos visto una infinidad de artículos diciendo que debemos pagar impuestos por nuestras criptomonedas siempre. Mientras que por otra parte, seguramente hemos visto personas en internet que insisten que nunca se debe pagar impuestos por operar con criptomonedas o transaccionar con NFTs. La idea de este y los siguientes módulos relacionados con la fiscalidad es que tengáis los conocimientos mínimos necesarios para poder identificar correctamente qué actividades implican el devengo de un impuesto y de esta forma poder operar y planificar nuestras inversiones de tal manera que que luego no tengamos sustos, gastos adicionales o incluso pérdidas inesperadas por sanciones. El desconocimiento de la materia tributaria en un país como España, donde la administración pública es tan eficaz en el cobro de los impuestos, puede significar una merma importante en nuestras ganancias con criptomonedas. En definitiva, y volviendo a la pregunta de este apartado, ¿pagan entonces impuestos las criptomonedas? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Pues a eso vamos ahora precisamente. Para poder empezar a responder a esta incógnita, tenemos que conocer los impuestos que afectan o aplican frente a las distintas operaciones que hacemos con criptomonedas. En ese sentido, son varias las obligaciones tributarias materiales, es decir, obligaciones que implican el pago de una cantidad de hacienda, las que pueden aplicar dependiendo del tipo de operaciones que hagamos. El impuesto que más comúnmente vamos a escuchar es el impuesto sobre la renta de las personas físicas o comúnmente llamado IRPF, ¿no? Este impuesto es realmente pues complejo, ya que tiene tarifas distintas según el tipo de renta que estamos generando. Es decir, la calificación jurídico-tributaria de los ingresos que obtenemos puede significar tener que tributar por distintos tipos de gravamen o tarifas, aplicar o no determinadas deducciones, bonificaciones y exenciones. Justamente por esta complejidad que tiene el IRPF, pese a ser un impuesto tan común, tenemos un módulo aparte en el que vamos a explicar esto en mayor profundidad. En definitiva, y hasta este punto, nos debe quedar claro lo siguiente. La mayoría de los ingresos que generemos por operar con criptomonedas, ya sea trading, staking, juegos cripto o incluso compraventas de NFTs, van a tributar en su caso, y normalmente, por el IRPF. Debe quedar claro, por tanto, que este es el impuesto que se aplica sobre las rentas, es decir, sobre los ingresos que generamos. Quiero resaltar que el IRPF es un impuesto sobre las rentas o ingresos, porque eso implica que la mera tenencia de criptomonedas u otros activos no genera, en principio, obligación de tributar por este impuesto. Estamos hablando de rentas, no de patrimonio. La obligación tributaria que puede surgir por la mera tenencia, es decir, por el patrimonio, es el llamado impuesto sobre el patrimonio. Se trata, como su nombre indica, de un impuesto que nos hace tributar por el mero hecho de ser propietario o titular de un activo. Las criptomonedas, dentro del ámbito del impuesto sobre el patrimonio, así como también los NFTs, estarían se calificarían como activos, ¿no? Y estarían incluidas, evidentemente, dentro de este impuesto en su caso. Ahora bien, este es un impuesto que no debería preocupar en la mayoría de casos, pues para patrimonios menores a 700.000 euros, normalmente no hay necesidad de presentar y pagar el impuesto. Las exenciones de este impuesto son también algo complejas, porque dependen ampliamente de la comunidad autónoma en la que seamos residentes, ya que este es un impuesto pues parcialmente cedido a las comunidades autónomas y las competencias sobre las exenciones y los mínimos dependen asimismo de esas comunidades autónomas. Pero tiene que quedar claro que el mínimo general estatal es 700.000 euros. En caso de tener un patrimonio superior, en cambio, contabilizando en dicho patrimonio todos los bienes de los que seamos titulares, no solo las criptomonedas, yo diría que es mejor consultarlo y comentarlo con un profesional, porque realmente al ser este un impuesto más complejo y más específico, no es algo que vayamos a cubrir ampliamente en estos módulos. Por último, una cuestión que sí quiero resaltar es el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid. En dicha comunidad no existe la obligación de pagar el impuesto,
Pero si se superan los mínimos establecidos, no obstante, sí hay que presentar el modelo de forma informativa y no hacerlo, evidentemente, conlleva sanciones. Eso es una cosa que la gente que resida fiscalmente en la Comunidad Autónoma de Madrid tiene que tener claro, ¿no? Porque habitualmente existe la confusión acerca de si este impuesto existe o no en Madrid. La realidad es que sí existe, lo que pasa es que no se paga, pero hay que presentarlo en caso de que superen los mínimos. Más allá de estos dos impuestos, que son los que normalmente vamos a escuchar en el caso de las criptomonedas, podemos mencionar rápidamente otros tributos aplicables en casos concretos, ¿no? Como puede ser el impuesto sobre sucesiones y donaciones, por ejemplo en el caso de heredar o donar criptomonedas, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o ITP, que podría aplicar en transacciones P2P, es decir, en transacciones de persona a persona, o incluso la necesidad de grabar IVA en algunos casos, por ejemplo en el caso de ventas de NFTs realizadas por empresarios o profesionales. Pero esos son también casos más específicos. Acabamos de comentar las principales obligaciones tributarias de carácter material que afectan a las criptomonedas. Sin embargo, hay otras obligaciones que no necesariamente implican el pago de un impuesto y que pueden afectar en algunos casos. Un primer caso son las obligaciones contables y de registro que tienen las sociedades y autónomos que operan con criptomonedas. En el módulo de supuestos comunes, que es el último módulo de este curso de fiscalidad cripto, comentaremos sobre todo el caso de los mineros, ¿no? Pero eso lo veremos más adelante. Por otra parte, tenemos las obligaciones formales informativas, como el conocido modelo 720. Si bien tenemos un módulo dedicado específicamente a este modelo, desde ya hay que destacar que se trata de un modelo meramente informativo y que no implica el pago de un impuesto. Con todo lo que hemos comentado, y pese a que estamos ante un tema, diría yo, ampliamente complejo, creería yo que estamos ya encaminados en el sentido de que sabemos cuáles son las principales obligaciones tributarias que pueden afectar por operar con criptomonedas. En los próximos dos módulos profundizaremos en el tema del IRPF y en el modelo 720, y finalmente en el cuarto y último módulo relacionado con la fiscalidad, hablaremos de los supuestos y los casos prácticos más comunes. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente módulo.